Bueno, después de hacer nuestro circuito en serie y haber medido con el multímetro y comprobado cuánto nos daba el valor de cada resistencia con el código de colores, vamos a medir el voltaje en cada una de ellas. Para eso ubicamos en el multímetro la Vx unidad de voltios en este caso, y este símbolo que nos indicaría que es de corriente continua, entonces voltaje en corriente continua. Como yo sé que mi fuente de alimentación, el rojo es el más, el negro es el menos, es de 5 voltios, entonces en el selector lo va a colocar en 20 voltios. Lo que tengo que buscar es que sea mayor al valor que voy a medir, ¿cierto? Y pues que esté dentro del rango. Si lo coloco en 1000 voltios es muy grande, entonces lo vamos a colocar en 20 voltios. Lo puedo medir en los extremos, o en este caso es el más y el menos. Entonces me dice que la entrada o la fuente de alimentación está arrojando un voltaje de 5.19 voltios en corriente continua. También lo pudo haber medido entonces en los extremos de las resistencias, porque sabemos que el protoboard funciona de la siguiente manera: todos están conectados por la parte de abajo, daría exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa si lo coloco un valor muy grande? Entonces la medición no es muy exacta, nos da 0,05, o sea 5 voltios, pero si lo colocamos en el de 20 voltios nos da más exacto el valor, o sea 5.19 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es la medición en cada una de las resistencias. Como no hemos hecho las operaciones matemáticas de, digamos, para hallar el voltaje en cada una de las resistencias, lo que vamos a hacer es medirlas. Entonces el más y el menos. En este caso nos está dando que el voltaje que está pasando por la resistencia número 1 es de 0.54 voltios. Si queremos un valor más exacto, como es tan pequeño, lo podemos colocar en el de 2 voltios. Y este valor es mucho más exacto, 0.537 voltios, o sea 537 milivoltios. No lo puedo colocar en 200 milivoltios porque no me va a dar ninguna marcación. Como acaba de decir, da 500 milivoltios, mayor a 200 milivoltios. Pero comprobemos. Como se pueden dar cuenta, no nos da ningún valor. Este símbolo nos quiere decir que tenemos, a veces en otros multímetros aparece una L y un 0. O sea, a veces lo que tenemos que hacer es aumentar la escala en el selector. 0 punto, hay que tener en cuenta el punto. ¿Listo? Que a veces no se toma en cuenta. Y se mide, como se pueden dar cuenta, en los extremos de la resistencia. Quiere decir que es en forma paralela a la resistencia. Esta tiene 1.156 voltios. Y así seguimos una por una en los extremos de cada resistencia. ¿Qué sucede que nos dé en algunos casos negativa, por ejemplo? Es porque la polaridad, o sea, el sentido que tiene la corriente, la estamos colocando mal. Aquí nos da ningún valor, entonces quiere decir que tenemos que aumentar la escala. Aumentamos la escala y nos da 2.44 voltios. Claro, 2.44 es mucho mayor a 2 voltios, por eso no nos está dando ningún valor. Siguiente resistencia. Aquí quiere decir que estoy colocando en sentido contrario mis pinzas, mis puntas del multímetro. Por eso sale un valor negativo. ¿Por qué? Porque el más es el color rojo. El rojo entraría por acá, el más, entonces pasa por acá, entonces el más debería estar en ese sentido y el menos debería estar acá. Ahora sí no me da negativo. Entonces lo que me indica el menos o el menos en el multímetro es el sentido que lleva la corriente. Aquí tenemos 0.81 voltios. Entonces aquí para tener un valor más exacto lo bajamos y obtenemos 0.811 voltios. Y para la última resistencia, esta es más, color rojo, y menos, 0.249 voltios. La suma de todos los voltajes debería darme el valor de mi fuente de alimentación, o sea, quiere decir
Bueno, no nos da porque está en 2 voltios, tenemos que aumentar la escala. 5.18 voltios. Y así se mide el voltaje en paralelo en cada resistencia o para cualquier elemento.